con la definición de las ideas. Pudieron avanzar en eso, en el concepto y en el concepto pues vi que tenían la semana pasada por lo menos la idea, pero todavía no la habían redactado como tal. Entonces ahorita les voy a mostrar un documento que les pueda ayudar como a hacer bien, a pensar bien pues como en esa redacción. Igual si tienen algo avanzado pues lo podemos mirar ahorita para ir corrigiendo cosas. Y lo segundo, pues también les había pedido que fueran pensando ya en la idea, es decir, en la forma de comunicar esa idea, de irla creando, de, sí, como de ir explicando, digamos, cuáles son los mecanismos, qué forma va a tener, qué materiales, de qué materiales va a estar hecha, bueno, todo lo demás. Entonces, muchachos, pues quisiera escuchar qué tienen hasta ahora, qué les falta, en qué ha podido avanzar. Entiendo pues que no es que uno tenga todo el tiempo del mundo para hacer eso, pero pues por lo menos en lo que han avanzado como para ir corrigiendo detalles o ir mirando las ideas que tienen. Profe, pero nosotros que apenas empezamos a escribir algo como muy básico. Listo, con el tema del concepto de proyecto. Sí, pero es que la verdad, pues ahorita usted me confunde porque no, porque ya veo que está pidiendo dos cosas y la verdad estamos ahí ya quedó medianamente perdido. Listo, entonces venga, les explico entonces, muchachos, qué es lo que hay que hacer, porque de fecha límite, bueno, digamos que límite, pues entre comillas, porque se supone que esta semana ya habíamos haber avanzado con eso, pero pues de acuerdo a lo que me dice Oscar, pues no han como entendí un poco del proceso, qué es lo que hay que presentar. Entonces les explico. Tenemos fecha límite el 16 de febrero que es, tiene que, donde hay que presentar tres cosas básicamente en las que ya hemos avanzado. Bueno, lo primero es lo que les acabo de mencionar del concepto de proyecto. Ese se hace de manera grupal, ¿sí? Digamos que hay dos partes de la entrega del segundo corte que se hacen grupales y hay una que es individual. Listo, ya les explico en qué consisten las partes individuales, perdón, la parte individual y las partes grupales. Entonces, primero, la parte grupal consiste en redactar el concepto de proyecto. Este documento que abrí aquí está ahí dentro de la carpeta de las temáticas, ¿sí? Que aquí está pues, o sea, donde leyeron el caso del proyecto formativo integrador, donde está lo de la fase de análisis, ahí están los temas y están en archivo de Word, digamos, lo que hay que hacer. ¿Listo? Bueno, venga un momentico, yo quito este porque es que este ya está incluido, digamos, dentro de esta parte. Bueno, ahorita lo separo. Démoslo ahí, ahorita lo separo. Más bien, este último punto. Entonces, bueno, en esta parte, digamos que lo que hemos venido trabajando son dos cosas. Un aspecto grupal, que es el concepto de proyecto. Entonces, me voy a remitir a la presentación del concepto, que es esta, donde nosotros vimos que hay tres tipos de conceptos. Está el concepto de proyecto, que es la redacción de la idea central, y luego está el concepto de diseño, que es el ejercicio de bocetación, donde se expresa esa idea, y finalmente está el concepto de producto, que es, digamos, ya la parte del prototipado, la maquetación o todo ese tipo de cosas. ¿Hasta dónde nosotros vamos a hacer? Pues las dos primeras, ¿sí? La tercera pues no la vamos a hacer porque obviamente no los voy a poner a construir maquetas ni nada porque pues tampoco tenemos la posibilidad de revisarlas virtualmente hablando, ¿listo? Entonces solamente vamos a crear estas dos. Esta etapa de aquí es una etapa grupal y esta etapa de aquí es una etapa individual. Entonces lo que hay que hacer es construir en grupo el ejercicio este de redacción que habla acerca de, eso lo van a encontrar aquí en el Word, ¿sí? No necesariamente implica que el concepto de proyecto tenga todos estos elementos, estos 10 elementos, pero si los pudiera tener, pues muchísimo mejor porque van a tener un punto de partida mucho más claro para poder empezar a pensar en las ideas o a desarrollar las ideas.
Obviamente toda esta información de dónde sale, pues de lo que veníamos haciendo anteriormente, del proceso de los atributos de diseño, ¿sí? De la clasificación de los atributos de diseño y de la metodología del árbol de objetivos que me dice pues cuáles objetivos son los más importantes que otros y como conclusión pues ustedes simplemente definieron, bueno, cuáles son las características del objeto, o sea, qué parte lo van a conformar, cómo se va a utilizar, cómo va a lucir, es decir, qué forma va a tener o cuál va a ser la estética, qué materiales voy a utilizar, bueno, en general, todos esos detalles relacionados a la propuesta de diseño que la van a empezar a definir. Entonces, mire, en la redacción del concepto de proyecto sería bueno que incluyeran la definición del producto, es decir, de cuál tipología de objeto hace parte. Con esto me refiero a pues, que para el caso del proyecto formativo integrador, pues ustedes ya están pensando en viviendas temporales. Entonces, en lo que se está pensando o el proyecto ya se define como una vivienda temporal. ¿Listo? Entonces, se trata de una vivienda temporal hecha en materiales plásticos o en cartón o hecha en cartón recubierto, digamos, con plástico o hecha en madera o hecha en tablón o hecha en, bueno, dependiendo obviamente de la propuesta de materiales que ustedes tengan. Propuesta formal, listo. Entonces esta propuesta formal va a ser, digamos, un domo, va a ser, digamos, digamos, modular, ¿sí? Tipo Lego, como me lo expresaba alguno de los compañeros la semana pasada, perdón, la semana pasada, no, el miércoles. Eh, Va a ser, digamos, parecida a una casa normal, o va a ser un contenedor, o va a ser, bueno, dependiendo obviamente de lo que sea. Propuesta de acabados, entonces va a tener, digamos, piso de no sé qué, va a ser liso el piso o va a tener superficies diferentes que van a permitir identificar las diferentes funciones, pues como por ejemplo, usted está en la cocina, entonces se requiere, digamos, es que el mesón o la parte, digamos, donde se van a colocar los utensilios de cocina o la estufa, si es que va a tener estufa, sea rugosa para poder que no se resbalen los objetos, o por ejemplo el piso del baño va a ser rugoso para que, no se, para que la gente de pronto no se vaya a resbalar, bueno, dependiendo obviamente cómo sea la propuesta. ¿Cuáles son las funciones del producto? Entonces, en este caso, pues, por ejemplo, se va a poder construir rápidamente o se va a poder transportar fácilmente porque es liviana. Se va a poder armar por 3 personas en menos de 20 minutos. Se va a poder, conforme termine, digamos, su ciclo de vida o su tiempo en el que esté construida, se va a poder desinstalar o desmontar rápidamente, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esas funciones del producto? Va a tener puertas, va a tener ventanas, va a tener no sé qué, entonces ahí están las funciones. ¿Cuál es su tecnología de funcionamiento? Es decir, ¿va a ser a través de mecanismos o de electrónica o va a tener un panel solar arriba o va a recoger agua de lluvia o va a filtrar el agua y le va a hacer, digamos, una recirculación al agua que se pueda aprovechar? O, ¿sí? Entonces, ¿cómo explicar esa tecnología de funcionamiento? ¿Cómo se usa? Entonces, esto tiene que ver es con la interacción del usuario. Se los voy a poner acá. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo van a utilizar los usuarios? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para armar, se solicita primero, digamos, armar la estructura y luego se ensamblan las puertas y las ventanas y luego se ponen las paredes y luego, sí, como, digamos, cuál va a ser la interacción con el usuario. O sea, cómo se va a extraer el agua o cómo la gente se puede lavar las manos. Entonces, no, va a tener unas chapas o unos regaderas o tal cosa, o mangueras, o bueno, dependiendo de cómo sea. ¿Quiénes son los usuarios? Entonces, familias de tantas personas que van a habitar y que han sufrido pues la pérdida de su vivienda o de su hogar a causa de las características pues de la problemática. ¿Dónde se usa? Entonces, por ejemplo, ¿dónde van a instalar las viviendas? ¿No? Entonces, las viviendas sirven para instalarse al aire libre o son viviendas temporales que van a estar ubicadas, por ejemplo, en centros que se definan, centros de reunión que se definan, ¿sí? Como por ejemplo, sabemos que después de una tragedia de haber perdido la casa, eh, muchos de los planes del gobierno implican llevar a toda esa gente y reunirla, digamos, en un coliseo o reunirla de pronto
digamos, en estos espacios que utilizan las juntas de administradoras locales para reunir la gente, o de pronto en alguna institución pues educativa, así en un colegio, alguna cosa así como pública o algo así. Entonces, podría ser que la vivienda temporal se lleve hasta allí y se arme directamente allí, digamos, dentro de la cancha, una cancha de fútbol o alguna cosa así, y se armen varias viviendas, se haga como una especie de barrio temporal. Esa podría ser, digamos, un contexto. ¿Y cuál es el valor agregado o factor de innovación? Es decir, lo que lo destaca. Pues que comparado con las alternativas actuales que utilizan, que son las carpas o los colchones o viviendas improvisadas, pues esta es, digamos, resistente, esta protege contra digamos, los elementos climáticos, esta, por ejemplo, mantiene una temperatura agradable en la parte interna, tanto como cuando hace frío afuera como hace calor, le permite, por ejemplo, a la gente bañarse, tener privacidad, no sé qué, bueno, todo ese tipo de cosas, ¿listo? Entonces, todo eso debería tener como estructura el concepto de proyecto. Entonces, esa parte, como ejercicio de redacción, la realizan y simplemente digamos que ahí ya queda la idea. Y luego cada uno de ustedes, cada uno de los integrantes del grupo, basándose en esa idea, ¿sí? Traten de que la idea, digamos, no sea tan específica que haga que de pronto los tres tengan que pensar en la misma alternativa, pero tampoco pues de una manera como tan general que no diga nada o que no defina nada, ¿sí? Hay que estar como en la mitad, o sea, todo extremo en este caso es malo, entonces traten de estar como en la mitad, ni algo que sea muy definido, que les permita a ustedes hacer la misma propuesta a todos, sino que lo que se busca es una idea que tenga cierto tinte generalizado para que cuando ustedes vayan a hacer la propuesta de diseño, pues o sea, sean diferentes, sean elementos diferentes, ¿sí? Pero, profe, perdón, pero ahí sí, y se lo digo porque Winston y Juan Manuel me van a decir si no. Ayer por lo menos hicimos 3 veces el documento de la idea de la que estábamos haciendo, Sí, porque básicamente ninguno somos diseñadores, ninguno somos ingenieros de casas, ni arquitectos, ni nada, o sea, y no lo vamos a aprender en 7 semanas, profe. Y correcto. entonces hicimos, y borramos porque vimos que el diseño fallaba en tal lado o el diseño fallaba en todo. Entonces, o sea, yo no veo el momento o el tiempo en el cual yo vaya a sacar un diseño con los compañeros y yo después vaya a sacar un diseño yo solo. Partiendo que hemos trabajado toda la otra parte juntos. Entonces, Eh, pues yo, o sea, es decir, déjelo, profe, pero yo lo veo muy difícil porque vuelvo y le digo, o sea, aquí todos trabajamos bueno, sí, entiendo la preocupación, y Oscar, aquí, pero es que el tema también radica, a ver, uno como estudiante, independientemente de que sea o no tenga una profesión y no sea de especialidad, de su especialidad, pues precisamente eso es lo que estamos buscando con la metodología proyectual de diseño, ¿sí? Porque digamos que usted como ingeniero, digamos, de sistemas, ¿sí? Se está especializando en, qué sé yo, en programación de aplicaciones o de software o de, bueno, X o Y cosa, y se supone que va a salir usted a nivel profesional, pues a atender problemáticas relacionadas con software y con programación, que es para la que usted está estudiando, ¿listo? Eso está clarísimo. Pero cuando hablamos en términos generales de ingeniería, nos estamos refiriendo a utilizar el ingenio y la metodología de la investigación que estamos viendo acá para poder establecer detalles en cualquier problemática que se suscite. O sea, si hablamos de ingeniería, independientemente del apellido, ya vimos la definición. La ingeniería es lo que toma las técnicas, el conocimiento y las técnicas científicas aplicadas para solucionar problemas que afectan a la humanidad. En el caso de ustedes que están estudiando ingeniería informática, pues, o de sistemas, pues serán problemas relacionados a sistemas. En el caso de los que estudien biomédica, serán relacionados a problemas como de biomédicos, como por ejemplo prótesis, ese tipo de cosas. En el caso de ingenieros financieros, problemas en finanzas. En el caso de... Eso está clarísimo. Ahora, yo no les estoy exigiendo a ustedes que sea un producto o un proyecto
o sea, que se lleve hasta el final, porque evidentemente ustedes no saben, por ejemplo, ni de ensambles, ni de materiales, ni de procesos productivos, porque no han sido preparados para eso. Pero mi punto es que precisamente la metodología está para que independientemente de cuál sea el tema, obviamente yo no quiero que, yo no, lo que deseo en este momento no es que ustedes se vuelvan ni diseñadores industriales, ni arquitectos, ni ingenieros civiles, ni nada de ese tipo de cosas, pero que por lo menos a través de la metodología de la investigación que hemos visto, ustedes puedan establecer cómo pueden ser, por ejemplo, una vivienda temporal que se pueda ensamblar, por decir algo, sin necesidad de llegar al detalle de que es que esto necesita 10 tornillos y 20 tuercas, ¿sí? O esto necesita, digamos, un acero estructural de no sé cuánto por no sé cuánto y calibre de 3 octavos, ¿sí? O sea, no les estoy pidiendo que lleguen a ese detalle, simplemente que como idea me hagan una propuesta que esté relacionada o que busque solucionar la temática del proyecto formativo integrador. Entonces, abogando pues al tema de lo que me decís del tiempo, pues de cada estudiante depende con qué se complica, ¿sí? O sea, puede sonar pues, y no se lo estoy diciendo como a manera de lavarme las manos o algo así, ni mucho menos, porque por supuesto estoy yo acá como para irlos guiando por donde sea que ustedes se quieran meter. Pero mi tema o mi punto es, estamos viendo una metodología, pues lo que hay que hacer es aplicar la metodología, independientemente de que no seamos especialistas en eso. Antes eso nos da una ventaja y es precisamente lo que les hablaba en la clase del miércoles, que a veces el hecho de no tener conocimiento profundo en alguna cosa hace que uno pueda generar unas ideas que uno no sabe si se pueden o no se pueden llevar a cabo, pero que por lo menos desde el punto de vista de la justificación por el método de investigación que estamos viendo, creo yo que podrían dar resultado. ¿Listo? Entonces, desde ese punto de vista, eso es lo que está buscando este curso, que ustedes encuentren en la metodología de investigación la manera de que el diseño sea pensado, independientemente del apellido que tenga la ingeniería. Si esto ya después de que ustedes lo entiendan y lo comprendan conceptualmente hablando, lo van a poder aplicar a su ingeniería ya con el apellido que traen. ¿Listo? Entonces, ese es el punto. Entonces, yo no necesito, vuelvo y les digo, porque entiendo que el tiempo es cortísimo, el tiempo son 7 semanas, cuando este curso normalmente yo lo he dado en 17, ¿sí? Aunque estamos viendo, digamos, casi que la misma intensidad horaria, porque aquí estamos viendo 2 clases a la semana y con los pelados del pregrado, pues presencial, se ven 3 horas por semana, ¿sí? Entonces, entiendo que ellos tengan más tiempo para desarrollarlo, entiendo todo eso, y por supuesto el nivel de exigencia que yo les estoy poniendo a ustedes no es ni el 20% de lo que les pido a los del pregrado presencial, porque ellos además no trabajan. Entiendo yo que ustedes sí trabajan, que ustedes están ocupados permanentemente, que ustedes hacen un esfuerzo grandísimo en estudiar y todo eso es válido y créanme que yo lo tengo en cuenta, pero pues que no suene a excusa el hecho de que no podamos hacer algo, o sea, no se pongan bloqueos ustedes mismos, muchachos, si estamos No se estudiando. trata de eso, profesor. Lo que pasa es que está pidiendo una idea de grupo y una idea No, correcto, individual. es que le voy a Es poner un que eso ejemplo. es, Venga, le voy a poner un ejemplo para que usted me entienda qué es el concepto de producto y qué es el concepto de proyecto. Entonces, le voy a poner un ejemplo con una presentación que bueno, que hicimos con unos compañeros en la maestría. Eso, si no estoy mal, creo que estás acá. Listo, la misma presentación de este producto. Que se acuerdan que yo les había mostrado el perfil de usuario, es decir, para quién era, que era un man que trabajaba en un banco y que no sé qué, y bueno, todo el rollo. Les voy a leer el concepto de producto que es, mire, esto es un concepto de producto que fue pensado en grupo y que ya es una idea que si yo les doy a ustedes y les digo, hagan un producto que responda a ese concepto, es decir, que se parezca a ese concepto, ustedes van a generar ideas probablemente diferentes. Mire, se trata de una estufa. Mire que ahí tengo el primer punto de lo que estaba hablando, definición del producto, de cuál tipología de objeto hace parte. Estoy hablando de una estufa.
¿Listo? Propuesta de materiales, mire, con material fabricada con material vitrocerámico, véalo, aquí está, propuesta de materiales. Ahora viene la propuesta formal. De alta resistencia al impacto y los rayones. Bueno, esto puede verse, digamos, como las características del material que incorpora tecnología de calor por inducción electromagnética. Mire, también está hablando aquí de la tecnología de funcionamiento. ¿Sí? Propuestas de acabados, ya la vamos a ver. Interfaz táctil y conectividad domótica. Todo eso es la tecnología. De forma plana, con características modulables. Mire, propuesta formal. Para personas que disfrutan de la actividad de cocinar en casa. Estoy hablando de el usuario y dónde se usa. Con el beneficio de mantener los alimentos calientes durante la cena, ya que su tamaño y eficiencia de funcionamiento la hace muy flexible para llevarla donde sea. Ese es el valor agregado. ¿Listo? Entonces, si yo les doy a ustedes este párrafo y le digo, mire, tienen que diseñar una estufa que debe ser fabricada con material vitrocerámico de alta resistencia al impacto y los rayones, que incorpore tecnología de calor por inducción electromagnética, interfaz táctil y conectividad domótica, de forma plana con características modulables para personas que disfrutan de la actividad de cocinar en casa, con el beneficio de poder mantener los alimentos calientes durante la cena, ya que su tamaño y eficiencia de funcionamiento la hace muy flexible para llevarla donde sea. Probablemente ustedes de aquí van a tener que investigar, bueno, qué es una tecnología de inducción electromagnética, conectividad domótica, cómo la puedo hacer modular y tal, y empiezo mi proceso creativo a través de las metodologías que vimos el día miércoles. ¿Listo? Entonces allí empiezo, este es el concepto de proyecto, y ahora, alternativa número 1, la hizo el compañero 1. Listo, esta es mi estufa. Yo me imagino un módulo que se abra y que tenga una característica modular desde el tema de que sea como un hexágono, como es modular, por ejemplo, los paneles de abejas. ¿Listo? Entonces, mire, aquí, por ejemplo, tengo el área en donde voy a poner la olla o alguna cosa y aquí tengo un panel de control, ¿sí? Que va a ser táctil. Ah, bueno, listo. Alternativa número 2. Otro compañero entonces hace, no, yo me imagino un módulo así donde coloco la ollita acá y ese mismo módulo se ensambla con otro. Entonces eso está allí y mire que tiene una parte de acá de material vitrocerámico, tiene una pantalla en esta parte de acá que es táctil y una base que es la que le da la estructura a todo. Ah, bueno, listo. Mire que son dos propuestas que hacen lo mismo, que están basadas en este mismo concepto, pero son diferente forma, se están pensando la manera de modularse de manera diferente, están pensando en materiales que están descritos aquí dentro del concepto de proyecto. Sin embargo, pues algunos le están metiendo otras cosas de más. Listo. Alternativa número 3. Ah, bueno, yo me imagino un módulo que se caliente con eh, que caliente, digamos, la olla que está aquí arriba a través de estas ranuras que tiene acá. Que para que no estorbe, entonces lo puedo colgar en la pared para que se pueda cargar la batería, que funcione con batería. Entonces, mire que ahí son tres propuestas diferentes, basadas en el mismo concepto. Entonces, a eso es lo que me refiero. Este concepto lo piensan como grupo, pero ya de manera individual, cada uno de ustedes hace una propuesta o presenta una propuesta que se amolde al concepto. Eso es lo que hay que hacer. No sé si ahora les queda más claro el ejercicio. Claro, profe, ya queda más, porque yo estaba pensando que era que yo hacía hacíamos una propuesta con mi compañero, él después hacía una y yo tenía que hacer otra diferente. No, no, no. O sea, el concepto es uno solo, el concepto es la idea central. Es como lo que yo les ponía al principio del semestre, muchachos. Si yo les digo a ustedes, muchachos, diseñen una silla para sentarse o un objeto para sentarse que esté hecho de madera, que tenga cojines en gel, que tenga una forma modular y que digamos que permita desensamblarse y ensamblarse para poder ser guardada. Eso es un concepto de proyecto. Entonces ya a partir de esa idea central que planteamos todos, ¿sí? Entonces ya ustedes empiezan a decir, ah, bueno, ¿cómo voy a hacer una silla plegable, por ejemplo? O yo voy a hacer una silla entonces que se desarme y que se pueda configurar de diferentes maneras. Por ejemplo, que se pueda convertir en una silla para un bebé o que se pueda convertir en una silla para una persona adulta o que se pueda convertir, digamos, en una mesita.
¿sí? Entonces mire que ahí yo estoy variando la idea, pero ya es la idea es lo que le meta yo de creatividad de acuerdo a ese concepto. O sea, las ideas se deben basar en el concepto. ¿Listo? Entonces es eso, es que ustedes mismos, de acuerdo, o sea, de dónde sale todos estos componentes del concepto de proyecto, pues de los atributos de diseño que ustedes mismos levantaron con la investigación. Ustedes hablaban, muchos allí, mire, tiene que ser una casa económica, tiene que ser una casa que tenga los servicios, por ejemplo, de baño y de, bueno, de lavamanos y todo eso para que la gente se pueda asear. Tiene que tener, por ejemplo, tiene que ser o se debe poder ensamblar o transportar fácil. ¿Sí? Entonces, como ustedes tienen todo ese listado de atributos, con todo ese listado de atributos armen la idea central. Y una vez que tengan la idea central, cada uno de ustedes va a proponer una vivienda con esas características que tienen eh, en el concepto de proyecto. Entonces, de eso se trata el tema. Entonces, punto número uno, la idea grupal. Punto número dos, de esa idea grupal, ¿cuál es la propuesta? Mía, independiente, ¿sí? Entonces, configuración de la propuesta de diseño. Definir de manera gráfica la propuesta, puede usar cualquier herramienta en la creación de la idea, lo importante es la claridad al expresar la forma, uso y funciones. Esto lo pueden hacer, por ejemplo, en diapositivas en PowerPoint, ¿sí? Independiente, si usted quiere gastarse una diapositiva porque tiene un gráfico, una infografía donde señala todas las partes y cómo son los ensambles y todas las cosas, hágalo en una sola diapositiva. Si quiere gastarse 20, hágalo en 20 diapositivas. O sea, el tamaño de la comunicación no es el problema. Para mí lo que yo veo realmente donde está el tema del asunto es en que quede clara la idea. Listo, usted lo puede hacer dibujándolo. Yo sé que ustedes, muchachos, hay algunos que dibujarán bien o ninguno dibuja bien, ¿sí? O sea, lo que me interesa no es, y yo no les voy a calificar acá si es que hicieron una propuesta bonita o fea o lo que sea, porque yo entiendo que ustedes no son diseñadores industriales. Lo que a mí me interesa es que cómo aplican ustedes la metodología y lo que han venido investigando precisamente en un tema de una propuesta que está dando solución a una problemática. ¿Listo? Entonces, si el dibujo es bonito, feo, lo que sea, no me importa si el dibujo es feo o bonito. Lo que me interesa es que se entienda. ¿Sí? Que si usted me dice, mire, esto, profe, esto es como un ladrillo que yo ensamblo con otros. Ah, bueno, usted pensó en un ladrillo y de pronto ese ladrillo no se parece tanto a un ladrillo, pero por lo menos que quede claro cómo se ensambla un ladrillo con otro. ¿Sí? O si usted me habla, no, profe, esto es una estructura que viene plana y simplemente yo coloco unos palos aquí, unos postes y luego le ensamble el techo y el techo se despliega porque es una tela o es digamos, un plástico, entonces el plástico viene doblado, entonces yo lo desdoblo y luego lo uno acá. Bueno, ¿cómo lo va a unir ahí? ¿Cómo lo va a ensamblar? ¿Cómo se va a mantener ese plástico junto o puesto allí? Entonces ya dependiendo de cómo sea la propuesta que cada uno tenga. ¿Listo? Eso es lo que hay que hacer, digamos, en esa parte. Y luego está esta última parte que es a la aplicación de un método de selección de alternativas, que es lo que vamos a ver en la clase de hoy, que es un método muy sencillo de aplicar y que esto también lo vamos a hacer en grupo, ¿listo? Pero esto simplemente es la aplicación del tema, ya les voy a explicar cómo la aplicación del método de selección de alternativas que nos ayuda a entender o a evaluar cuál de las tres alternativas es más viable de acuerdo a los criterios de selección que, que estemos evaluando para cada una de ellas. ¿Listo? Entonces, simplemente eso es la entrega del segundo corte. Una consulta, profesor. Este diseño que usted nos está proponiendo que hagamos la propuesta de diseño por cada uno, ¿es para entregarlo el lunes? La propuesta del diseño es el 13 de febrero, correcto. Se supone que esto, muchachos, es que, mire, también hay una cosa aquí, yo entiendo que ustedes están muy preocupados siempre por el tiempo, pero tengan en cuenta que desde la semana pasada, del viernes de la semana pasada, les estuve hablando de la creación del concepto de proyecto. Les dije, estoy a la orden, estoy atento por si de pronto alguno de ustedes necesita una asesoría o alguna cosa. Es cuestión de que me escriban. No me ha escrito nadie. Entonces, ¿qué asumo yo? Pues que entendieron el ejercicio, muchachos, y que están ya adelantando el tema.
El miércoles, se supone que para el miércoles ya debían tener esto. Yo les amplié la fecha al día de hoy porque se supone que ya debían tener el concepto de proyecto. El miércoles yo les pregunté, muchachos, ¿cómo van con el tema del concepto de proyecto? No, profe, apenas estamos sacando la idea, que es que no hemos tenido tiempo, que no sé cuánto, es tal. Dije, listo. Entonces el viernes aprovechamos y le sacamos un tiempito a la clase y hacemos una revisión de eso. Y les dije, vayan avanzando con el tema de ir pensando en la solución. Les dije, inclusive, si no saben dibujar muy bien o lo que sea, pero de pronto alguno de ustedes sabe manejar SketchUp, SolidWorks, alguna de estas vainas así, lo pueden hacer ahí. No es obligación, les dije. A mí me basta con el tema de que puedan dibujarlo y hacerlo bien. Inclusive les dejé por ahí una página que se llama Coroflot, donde les dejé muestras allí de cómo pueden ser los dibujos, simplemente para que tuvieran ideas. Les dije, no necesariamente tiene que ser ni animaciones, ni nada de eso, pues como muy avanzado. O sea, yo entiendo, muchachos, que ustedes trabajan. Profe, qué pena no interrumpirlo. Tenía la mano levantada ahorita, pero Sí, contame, eh, Juan. sí, profe, pues o sea, quería entender más esto. Lo que pasa es que entré un poquito tarde por una circunstancia, pero o sea, es como para parafrasear un poquito. Nosotros ya tenemos, digamos, el proyecto, ya pues tenemos como las medidas, cómo va todo. Entonces, ahorita, según lo que entendí, es que tenemos que, entre cada uno de los integrantes, digamos, de nuestro grupo, que somos tres, eh, dar tres propuestas diferentes, pero es que no termino de entender No, no es en base a cada... qué. Listo, espere, Juan, yo le explico bien. No es que cada uno de ustedes tenga que hacer tres propuestas, es que cada uno de ustedes va a hacer una propuesta. Entonces, ustedes son un grupo de tres. Entonces, el grupo debería tener tres propuestas. ¿Sí me hago entender? Entonces, por ejemplo, hasta ahora ustedes que ya saben cuál es la problemática porque ya la definieron. Ya tienen las necesidades y ya tienen los atributos. De las necesidades salieron los atributos, ¿sí? Que son las declaraciones del cliente. Los atributos son los objetivos que debe alcanzar el proyecto o que debe alcanzar el producto solución, las restricciones que debe tener el producto solución, las funciones que debe cumplir, para qué es bueno o para qué se va a desarrollar ese proyecto solución, y las implementaciones, que son las sugerencias sobre materiales o mecanismos que que va a tener el producto solución. Después de eso, ustedes con los objetivos hicieron el árbol de objetivos. Entonces, en los objetivos ustedes tenían, debe ser fácil de transportar, eso es un objetivo. Debe ser económica, eso es otro objetivo. Debe ser resistente, eso es otro objetivo. Debe ser fácil de ensamblar, eso es otro objetivo. ¿Listo? Entonces cogieron ustedes y compararon todos esos objetivos y se dieron cuenta que habían unos más importantes que otros. Listo. ¿Cuál fue la conclusión que ustedes me entregaron de ese método? Ah, bueno, como la conclusión es que debe ser barato, o sea, los objetivos que resultaron, digamos, con mayor puntuación es que debe ser económica y debe ser fácil de transportar. Entonces, ¿cómo hago yo para que sea económico? No, pues voy a utilizar materiales económicos. ¿Qué materiales son económicos y resistentes? Por ejemplo, la madera, ¿sí? Digamos la madera de pino. Los tornillos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, voy a utilizar madera de pino, tornillos. Listo. ¿Cómo voy a hacer o qué características debo hacer para que sea fácil de transportar? No, pues entonces debe poderse desensamblar o debe tener un mecanismo que permita apilarla, ¿sí? Por ejemplo, como las sillas estas que yo cierro y entonces no ocupan espacio. Entonces, un mecanismo así. Ah, bueno, entonces empiezo a idear, digamos, una estructura o empiezo a buscar en internet ejemplos de estructuras que se cierren, ¿listo? Y que lleven a alcanzar eso. Ah, bueno, entonces a partir de allí, como ya entendí más o menos cuáles son las características principales que debe tener mi proyecto, entonces con mis otros dos compañeros que también entendieron lo mismo, dice, listo, vamos a establecer la idea del producto. Eso es el concepto de proyecto. Entonces debe ser una casa temporal. Vamos a hacerla en materiales resistentes pero económicos. Vamos a hacer que sea que tenga un sistema plegable, que sea fácil de transportar, que se pueda armar, digamos, en menos de 20 minutos por dos personas, que como se ensambla, se pueda desensamblar fácilmente, con tal característica, tal otra. ¿De dónde sacan esas características? De las que ustedes habían levantado previamente. Listo, ya tengo las características de la idea. Bueno, cada uno haga una casa con esas características. Entonces usted, Juan, se va a imaginar una casa que sea modular.
Su compañero Oscar entonces hace una que sea, digamos, una estructura unida, pero que esté recogida y así como un paraguas, que cuando yo la tengo cerrada es una cosa y la abro, entonces ella abre las paredes y abre todo. Y el otro compañero entonces hace una idea, digamos, donde es una estructura que se arma, digamos, con palos. ¿Ya? Ahí tienen tres ideas diferentes. Entonces, ¿qué es lo que les estoy pidiendo? Que en grupo hagan la redacción contándome de qué se trata la idea con esta estructura. Y lo segundo que les estoy pidiendo es que cada uno de ustedes se siente a dibujar la idea y me explique cómo funciona. Eso es lo que hay que presentar. ¿Presentaría un bosquejo de la idea? O Sí, sea, señor. un Sí, estamos dibujo, hablando de bocetos acá. Aquí yo no les estoy pidiendo a ustedes ni planos ni cosas de un construcción, nada. boceto que tenga las características de lo que plasmamos en el documento inicial. Pero Eso, serían tres bocetos, uno por cada uno, diferente al que ya tenemos allí. O sea, diferente al que vamos a presentar. Cada uno Es tendría que, que es plantear que, un boceto es que los diferente. bocetos, es que mire, ustedes me entendieron que entre todos pensaran una idea y después que pensaran en otra cosa. No, cuando yo les dije entre todos pensaran una idea, estoy hablando de la redacción de la idea central. ¿Listo? La redacción de la idea central es una cosa, eso es un texto que ustedes me entregan que describe el producto. Ahora, cuando yo les digo a ustedes que piensen en la idea y que hagan un boceto, es que cada uno de los integrantes del grupo, en ese caso del grupo de ustedes que son tres, cada uno de ustedes tres dibuje su propuesta, la propuesta que se imaginó referente a esa idea que ustedes en grupo pensaron como concepto. Ya entiendo. O sea, ejemplo, para quedar claro y para entenderlo. Sí, En esta propuesta que tenemos no hay ningún boceto. Obviamente, solo lo que plasmamos y lo que tenemos ahí de lo que nosotros creemos que sería nuestra casa de emergencia. correcto. Cada uno de los tres va a generar su boceto de esta casa. De cómo se imagina esa casa. ¿Cómo me la imaginaría yo? Ajá, correcto. Entonces, ¿cómo se la imagina Winston? Entonces usted hace su boceto. ¿Cómo se la imagina Juan? Usted hace su boceto independiente, o sea, Juan hace su boceto independiente. ¿Cómo se la imagina Oscar? Oscar hace su boceto independiente. Entonces, ¿qué debería hacer ahí? Pues, por eso les decía, si este concepto está bien establecido, pero es de manera, digamos, o sea, está definido con esta estructura, pero esa estructura es general, las propuestas, aunque las tres van a ser casas, son casas diferentes, porque tendrán mecanismos ¿Eh? diferentes, considerarán materiales diferentes, acabados diferentes, formas diferentes, usos diferentes. ¿Listo? Entonces, esas tres propuestas dan solución a la problemática que ustedes analizaron. Unas pensarán más detalles, digamos, o sea, serán mejor acomodadas a la solución que otras, ¿sí? Y eso es lo que después vamos a evaluar con el método de selección de alternativas. O sea, ¿qué dijimos nosotros desde el principio? Desde el principio nosotros dijimos, listo, vamos a analizar una situación problema. Después de que analicemos esa situación problema, vamos a intentar darle solución. Pero cuando uno tiene un problema, pues no hay una única solución. ¿Sí? Puede haber varias. Digamos, usted está debiendo una plata. Solución número uno, trabaje más para poder coger plata y poder pagarla. Listo, supongamos que esa no es la más viable. Solución número dos, pídale prestado a un familiar. Ah, no, es que ninguno de mis familiares tiene tampoco plata. Número tres, no sé, vaya a robar un banco o alguna cosa para... Entonces, sí me hago entender, mire que el problema es uno solo y yo tengo 5 o 10 soluciones o las que sean y después entonces tengo que entrar a evaluar, bueno, cuál es la viabilidad de cada una de esas soluciones. Te Entonces, consulto eso es algo, lo que, profesor. El boceto, qué pena. El boceto es solo externamente o internamente cómo va a quedar la casa. como usted lo quiera explicar. Si usted considera que debe resaltar detalles a nivel interno porque su idea tiene algunos detalles que usted pensó que la hacen innovadora desde la parte interna, si usted quiere me explica internamente. O si usted considera que la parte de afuera únicamente viendo cómo se arma y cómo se levanta, con eso queda ya, hágalo como usted quiera.
Por eso les dije, yo no los quiero limitar creativamente porque yo sé que ustedes manejan sus tiempos y yo no les estoy exigiendo acá ni planos finales ni nada de esa vaina, no. Explíqueme la idea que usted tiene y usted verá cómo lo hace. O sea, hágalo con bocetos o si sabe manejar alguna herramienta de modelado 3D, entonces hágalo en 3D. O si de pronto con plastilina a usted le fue mejor y entonces hizo en su casa plastilina y le tomó fotos al modelo o cogió palitos de paleta para representar la idea, entonces hizo una maqueta en su casa y le tomó fotos. Todo eso es válido. O sea, los medios que ustedes quieran para expresarme la idea son válidos. Yo no les estoy exigiendo a ustedes que la idea sea bonita o fea o lo que sea, sino que por lo menos piensen en que esa idea sea consecuente con el concepto de proyecto, que es la idea central redactada. ¿Sí? Que cuando ustedes me expliquen la idea a mí, yo entienda qué materiales está usted proponiendo, cuál es la propuesta formal, cómo son los acabados de esa vivienda, cuáles son esas funciones que tiene la vivienda, cuál es la tecnología de funcionamiento, para quién estaba siendo desarrollada o creada, dónde se usa, cuál es el factor de innovación con respecto a lo que actualmente hay hoy en día que son las carpas. ¿Sí? No sé si ahora ya la tienen más clara. Profe, un poco más clara ya nos quedó ahí. Listo, por eso les decía yo a ustedes muchachos que es importante que busquen ejemplos de internet. Entonces, si ustedes ponen en internet, y esto también lo estuvimos viendo el miércoles pasado, que yo les dije, busquen ejemplos de viviendas temporales. ¿Listo? Entonces mire que cuando yo pongo en Google viviendas temporales, encuentro ideas de cosas que me pueden servir a mí como para ese tipo de cosas. Mire, aquí hay una idea, acá hay otra idea, acá está esta idea de acá que se arma. Mire que estos son como unas carpitas aquí o tienen como un techo de carpa. Estas que son hechas como en tablones. Les hablé del proyecto de un techo para mi país Colombia que es con guadua y esterilla. Les hablé del Solar Decathlon, que habían muchas viviendas que eran así como de este tipo, que se armaban así muy rápido y que los muebles aprovechaban los espacios y se doblaban y no sé qué. Entonces, eso que les estaba diciendo era precisamente incentivarles la creatividad para que ustedes iniciaran a buscar y pudieran establecer la propuesta de cada uno. ¿Listo? Entonces, ahora, que yo veo bien en que ustedes se basen en un diseño de estos, de los que encuentren en internet, ¿sí? Por ejemplo, digamos este. Lean el proyecto y pillen cómo está armado y toda la vuelta y cómo se considera y tal. Listo, me parece bien. Pero lo que no deberían hacer es copiar la idea. O sea, yo puedo extraer elementos de lo que hay, pero pues no tiene sentido copiar la idea porque pues si no, no estamos diseñando nada. ¿Sí? O sea, si usted tiene una empresa y produce zapatos y va a sacar los mismos zapatos que está produciendo su competencia, pues no está haciendo nada porque finalmente está destinando su empresa a perder, a que no venda, porque si ya la competencia está vendiendo muchísimo más que usted con los zapatos y usted va a sacar lo mismo que su competencia, entonces este es el punto. Mire, por ejemplo aquí, casas modulares, esto es una presentación de SlideShare. Mire, si usted se va aquí, va a encontrar ejemplos. Ejemplo de esto, mire. Casas modulares de emergencia en Perú. Vivienda temporal. ¿Cuáles son las características que debe tener? Por ejemplo, esta, mire, 64 combinaciones diferentes de la casa. Materiales, mire, aquí está casi que el trabajo hecho para que ustedes, mire por ejemplo los ensambles. Sí, mire cómo son las viviendas. ¿Cuáles son los recursos que se requieren? Mire, vivienda energética con paneles solares. Entonces, mire, ahí están las ideas. Como les digo, no es copiar esto, sino básense, o sea, busquen información, píllense qué pueden decir, ve esto tan bacano, esto está interesante, no sé qué, listo, y hagan una propuesta independientemente de cada uno. Bueno, ahí está, mire, aquí hay otra. Incluso comparten los planos y tal. Mire, esto es un gráfico. Si usted me hace una vista superior, mire, profe, aquí queda el baño, vamos a ubicar una cama, aquí hay un comedorcito, aquí otra cama. Ya, ahí usted tiene la distribución, listo. Por fuera, ¿cómo es?
cómo son estos paneles. Estos de cartón, de madera, de contrachapado, de plástico, o sea, que me defina cuál es el tema. Entonces eso lo dibujan o lo modelan en 3D o lo grafican en lo que ustedes quieran, en un iPad, en lo que ustedes tengan. ¿Listo? Esa es la idea. Entonces, pues muchachos, yo entiendo que para ustedes el tema de las fechas que estén encima, sí, digo encima entre comillas porque se supone que esto deberíamos haberlo empezado a trabajar o ya al día de hoy estuviéramos revisando unas cosas, pues yo voy a tratar de hacer todo lo posible por extender las fechas, ¿listo? Pero tratemos pues como de respetar estos detalles allí, porque pues, o sea, yo les puedo dar a ustedes como última fecha, pues digamos que el 16 de febrero, que ya es la próxima semana, pero, y mirar a ver si nos podemos extender un día o 2 días más, pero pues más de ahí ya me queda difícil, ¿listo? Entonces, lo digo para que se pongan y que aprovechen realmente, o sea, si ustedes tienen de verdad preguntas o algo, escríbanme al correo y cuadramos una reunioncita con el grupo o si es una reunión independiente con alguno o algo, listo. Avíseme y le sacamos el tiempo, listo, para mirar esto. Entonces, Bueno, bueno, muchas gracias por ese vale, tiempo. vale, no, estamos para eso, muchachos, no se preocupen por eso. Entonces, bueno, vamos a mirar el tema de hoy. El tema de hoy es esta vaina que se llama el método AHP, pues realmente esto es una presentación que es muy cortica y el método también es muy sencillo. Ustedes ya vieron en Introducción a la Ingeniería métodos de selección de alternativas. ¿Alguno de ustedes se acuerda de alguno de esos métodos que vieron en Introducción a la Ingeniería? La verdad, profe, yo no recuerdo. ¿Sí se acuerdan de una vaina que se llama la matriz de Olms? Que es un método de selección de alternativas. Bueno, de pronto en este momento no lo tienen presente, pero bueno, digamos que hay varios métodos de selección de alternativas, no significa pues que la matriz de Olm sea el único o el método AHP, que es el que vamos a ver nosotros, sea el único, lo que sea, ni tampoco quiere decir que uno sea más efectivo que el otro o algo, no, esto son preferencias. Métodos de alternativas hay muchísimos, ¿sí? Digamos que nosotros intentamos aquí a través de la universidad dar uno que nos parece pues como importante o simplemente una metodología adicional a las que ustedes ya han visto en Introducción a la Ingeniería para que complementen obviamente eso. Y tengan en cuenta que no únicamente estamos hablando de que el método AHP, en este caso específico, sirve para la elección o la sugerencia sobre la elección de alternativas de diseño. ¿Sí? Realmente este método se aplica a dificultades en la elección de alternativas. Me explico mejor. Si usted tiene una problemática y usted tiene 3 maneras diferentes ya de solucionar esa problemática, o sea, 3 propuestas ya diseñadas, y de esas 3 usted sabe que hay una que es más viable en términos económicos o porque es más fácil de producir o porque requiere menos características o le parece que es la mejor en diseño o en todas las características que tiene, pues no se ponga a joder con métodos de selección de alternativas, sino que usted ya va fijo a que, no es esta, y listo, para de contar. ¿Listo? Pero por lo general las alternativas en las metodologías de selección de alternativas, pues se utilizan es cuando usted tiene la dificultad y dice, bueno, tengo 3 alternativas y las 3 son muy buenas, ¿sí? ¿Por cuál de las 3 creo yo que podría irme? O sea, las 3 son buenas, las 3 las puedo producir, las 3 sí, pero si produzco las 3 no tiene ningún sentido porque una estaría compitiendo con otra para la misma problemática. Entonces, requiero seleccionar una y se me hace difícil escoger cuál de las 3 porque las 3 son muy buenas. Entonces, ahí es donde hay una dificultad, entonces ahí es donde un método de esto sirve. ¿Listo? Entonces, vamos a ver el método AHP para selección de alternativas, generalizando que se puede aplicar a cualquier problema de difícil solución. ¿Listo? No necesariamente tiene que ser selección de alternativas de diseño,
que no puede ser también aplicado a diferentes campos. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, ¿qué es el método AHP? AHP es una sigla que significa Analytic Hierarchy Process, proceso analítico de jerarquía. ¿Listo? ¿Qué entienden ustedes, muchachos, por jerarquía? Cuando hablamos de jerarquía nos estamos refiriendo a qué? Pues a que hay algunos elementos que son más, o sea, tienen más valor que otros, ¿sí? O son, digamos, tienen mejor calidad o se destacan por algo, dependiendo obviamente dependiendo de lo que estemos analizando. Por ejemplo, en el contexto del fútbol, cuando uno habla o cuando los comentaristas dicen, no, es que este jugador tiene mucha jerarquía, pues está hablando que es el mejor jugador del equipo, ¿sí? O que es un jugador que, digamos, dentro del promedio de los jugadores, pues sobresale por sus habilidades de gol o de defensa o de tapar o de lo que sea. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de que el método AHP es un proceso analítico de jerarquías, pues primero requiere obviamente de una parte que es el análisis de las alternativas. Y segundo, de jerarquías, ¿por qué? Porque vamos a intentar establecer el grado de importancia de cada una de esas alternativas con respecto a otras de acuerdo a unos criterios establecidos. Ya les voy a explicar de dónde salen los criterios comparativos y todo lo demás. Entonces, bueno, un modelo multicriterio para resolver problemas complejos de decisión. Entonces, como les decía, esto se aplica a cualquier problema que sea complejo de decisión. Y ojo, se basa en el juicio de las personas que toman las decisiones. Es decir, un método HP aplicado por una persona no necesariamente va a dar el mismo resultado que el mismo método HP aplicado por otra. ¿Por qué? Porque la persona que está evidenciando el método, que está ejecutando el método, podría tener diferencias de pensamiento o de análisis de la información con respecto a otras, ¿sí? Entonces aquí aplica lo que dice, para los gustos los colores. Si yo estoy interesado en algunas cosas y de pronto mi compañero de grupo está interesado en otras, yo hago el método HP y no necesariamente el resultado que el método me dé a mí va a ser igual al resultado que le da al compañero, porque se incluyen puntos de vista diferentes. ¿Listo? Entonces quiero que quede eso claro. El método puede aplicarse a cualquier tipo de decisión que involucre múltiples criterios. Sin embargo, esos criterios deberían ser finitos, es decir, que tengan fin, ¿sí? Independientemente de que los criterios sean numéricos o no, ¿sí? Se pueden evaluar. Y lo que les decía ahorita, un mismo problema de decisión puede tener diferentes resultados dependiendo de quién analiza. Entonces, el AHP puede ser una herramienta utilizada para definir un cliente objetivo, que es el ejemplo en concreto que vamos a ver aquí para que ustedes entiendan cómo funciona. Por ejemplo, lo que vamos a ver aquí, hay un problema que es, yo voy a montar un restaurante y ese restaurante necesito dirigirlo a un tipo de cliente específico. Entonces tengo tres diferentes tipos de cliente, analizo el presupuesto, analizo el número de veces que ese cliente podría ir por semana y analizo, sí, como esa periodicidad, y analizo cuántas veces por semana puede ir ese cliente y analizo el número de clientes que podrían ir. ¿Listo? Entonces tengo esas tres variables. Ahorita les voy a explicar ese ejemplo como tal. El HP me puede servir para subcontratar partes o productos complejos. Entonces, en mi sistema productivo, por ejemplo, en lo que hacen ustedes, el tema de programación, digamos que yo voy a cambiar mi computador, ¿listo? Y entonces necesito cambiar un computador por otro, digamos, que tenga mejores características. Entonces hay una opción que es un Hewlett Packard que cuesta 10 millones de pesos y tiene buena capacidad de procesamiento. De memoria RAM no viene tan bien y el disco duro es más o menos, bueno, es un disco duro que no es de estado sólido, sino mecánico. Entonces yo digo, pucha, bueno, está esa opción.
Tengo otra opción que es un Toshiba, entonces que tiene buena capacidad de procesamiento, buen disco duro, buena memoria, buena tarjeta gráfica, pero es muchísimo más costoso. Tengo otro que es de una marca, por ejemplo, Asus. Ah, bueno, listo. Ese también viene bien de todo, pero hay un problema y es que si se dañan las cosas no encuentro repuestos. Entonces, evalúo esas tres alternativas y empiezo a evaluar desde el punto de vista, por ejemplo, de un criterio puede ser el presupuesto, otro criterio puede ser las capacidades de procesamiento que tiene, otro criterio puede ser el mantenimiento o la garantía que me dé el fabricante. Entonces, de acuerdo a al análisis de esas tres variables, pues puedo definir cuál de las tres opciones es la mejor. Bueno, ubicación o reubicación de plantas, oficinas, casas matrices, centro de distribución. Listo, yo tengo una fábrica de dulces y voy a establecer, o sea, voy a comprar un terreno para montar mi fábrica. Entonces, por ejemplo, ¿dónde lo puedo montar? No, pues voy a tratar de buscar, eh, digamos, sitios o lotes para construir donde el gobierno dé incentivos, por ejemplo, las zonas francas. ¿Listo? O también puedo buscar, por ejemplo, lotes que estén cercanos, digamos, a un puerto que me permita exportar mis dulces, ¿sí? Transportarlos. O, por ejemplo, puedo buscar cercanías con la materia prima, digamos aquí en el Valle del Cauca, que es azúcar. Entonces, sería bueno ubicarla aquí en el Valle del Cauca. Entonces, esos son criterios que me van a permitir a mí elegir si yo quiero que mi planta esté cerca de un puerto exportador o donde pueda adquirir la materia prima mucho más rápido o donde tenga exenciones de impuestos planteadas por el gobierno. Entonces, eso es un tema de difícil solución allí. Selección de nuevos sistemas avanzados de manufactura y ensamble. Tengo una máquina vieja y necesito reemplazarla. Entonces voy a mandar a traer una de China, que es la más económica, es muy buena y se le consiguen repuestos, pero se demora mucho en que me la traigan. Tengo una máquina de Alemania que es muy fina, es de muy buena calidad, es muy costosa, se le consiguen repuestos, pero no se demora nada, o sea, me la traen, me la ponen en 3 días y me la instalan en 2. O tengo otra opción también desde Estados Unidos que me la traen muy rápido, pero la máquina no tiene como muy buen servicio postventa, o sea, no se le consiguen repuestos, pero es fina. Entonces ahí tengo un problema de difícil solución porque yo digo, bueno, o me espero a que me la pongan acá y pago menos, o la traigo rápido y me la ponen ya pero pago más, o me la ponen rápido, me cuesta bien, pero el mantenimiento no se lo puedo hacer como muy de seguido porque no encuentro repuestos. Entonces mire que hay un problema, ¿sí? Selección de proveedores, personal y equipos. Entonces usted abre una convocatoria para un puesto en su empresa y se le presentan 3 personas. La primera está pidiendo mucho de salario, pero tiene buena preparación académica. La segunda no tiene tanta experiencia, por eso no pide tanto salario, pero tiene buena preparación académica. La tercera tiene mucha experiencia, tiene poca preparación académica y le pide más o menos salario. Entonces ahí mira a ver de esas variables cuál es la que le sirve más. Y para lo que lo utilizamos en este curso, que es selección de alternativas de diseño de productos o procesos. Entonces, en ese caso, por ejemplo, si son las casas del proyecto formativo integrador, ustedes podrían tener como criterios comparativos, por ejemplo, cuál es más fácil de transportar, cuál es puede resultar más económica de fabricar, cuál puede ser más fácil de darle mantenimiento, cuál es la más resistente de todas. ¿Listo? Esos pueden ser criterios a la hora de poder escoger una de las alternativas. Listo, muchachos, hasta ahí vamos bien. Sí, profe. Listo. Entonces continúo acá. Entonces póngale cuidado. Esta es la estructura jerárquica que tiene el método AHP para selección de alternativas. Yo parto aquí del objetivo en la aplicación del método. En el caso, por ejemplo, del proyecto formativo integrador, es seleccionar la mejor alternativa de vivienda temporal de mi grupo. ¿Listo? Aquí irían los criterios comparativos, entonces, por ejemplo, cuál es la casa más económica, cuál es la casa más resistente,
cuál es la casa que da mayor privacidad, digamos, a los habitantes, cuál es la casa que tiene mejor calidad de vida, ¿sí? O que ofrece mejor calidad de vida dentro de la situación. Y coloco la alternativa de Oscar, coloco la alternativa de Winston y coloco la alternativa de Juan. ¿Listo? Entonces, esa es la estructura jerárquica. Pues tengo un nivel 0, que es el objetivo que busca la aplicación del método, o sea, cuál es el sistema, el problema, perdón, difícil a resolver, los criterios comparativos y las alternativas. Bien. Entonces, de entrada, voy a poner cuáles son los objetivos o los criterios y las opciones comparativas, ¿sí? Me refiero al objetivo del método, el que va aquí arriba, cuáles son los criterios y opciones que van aquí en el segundo nivel. Voy a tener las prioridades de cada criterio, es decir, cuál de cada uno de estos criterios es el más importante en función del objetivo principal y las prioridades de cada opción con respecto a cada uno de los criterios, es decir, este de aquí, cómo se comporta respecto a este criterio, respecto a este criterio, respecto a este criterio y respecto a este criterio. Y luego voy a establecer la prioridad con respecto a lo mismo, pero para la segunda alternativa. Entonces, ¿cuál es la característica principal de la segunda alternativa con respecto al primer criterio, al segundo, al tercero y al cuarto? Y lo mismo para la tercera, la comparativa de esta opción con respecto al criterio 1, al 2, al 3 y al 4. Al final, ¿qué me va a terminar dando a entender el método? Va a tener una salida que es el orden priorizado de las opciones, es decir, va a decir, listo, esta es la alternativa que tiene mayor viabilidad en términos de los criterios que se generaron y que a su vez estos criterios, pues, cuál es el grado de importancia con respecto al objetivo principal, pero también me va a permitir en la decisión final entender cuáles son las características relacionadas a los criterios de las otras alternativas que se pueden destacar para vincularlas con la alternativa seleccionada. Es decir, por ejemplo, en el caso de las alternativas de diseño, ¿sí? Si el problema es selección de alternativas de diseño, me va a permitir identificar, por ejemplo, entre las tres casas diferentes que tiene cada uno, cuál es de las tres alternativas, cuál es la más viable de acuerdo a los criterios que seleccionaron. Pero también me va a permitir identificar características buenas de las otras alternativas que en un proceso de evolución puedo incluir en esa alternativa seleccionadas. ¿Listo? Por ejemplo, digamos que esta es la alternativa de Oscar, esta es la alternativa de Juan y esta es la alternativa de Winston. ¿Listo? Y yo tengo 4 criterios. ¿Cuál es la casa más económica? ¿Cuál es la más resistente? ¿Cuál es la que es más fácil de armar? ¿Y cuál es la más fácil de transportar? Entonces yo hago mi evaluación y supongamos que la alternativa de Winston fue la que resultó elegida. Ah, bueno, resultó elegida porque es la más económica de todas. ¿Listo? Y esa es, digamos, la principal característica en relación al objetivo. Claro, pero también me ayudó a identificar que, por ejemplo, la alternativa de Juan tenía unas características que la hacían muy fácil de transportar. Entonces, estas características de aquí, yo puedo, por ejemplo, sacarlas de aquí e incluirlas en la alternativa de Winston. Y, por ejemplo, la alternativa de Oscar me decía que era la más resistente. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, puedo sacar las características de la alternativa de Oscar porque tenía unos mecanismos que hacían los ensambles que fueran más resistentes y miro cómo los puedo adaptar conceptualmente hablando a la alternativa de Winston. ¿Listo? Entonces, el método me va a ayudar a identificar cuál es el mejor producto, el más viable, pero también las características interesantes en las otras alternativas que puedo integrar a la alternativa como tal. Vamos a ver esto con un ejemplo, con el ejemplo que les hablaba ahorita de una persona que quiere montar un restaurante. ¿Listo? Supongamos que hay una persona que quiere montar un restaurante. Entonces esa persona piensa, bueno, yo voy a montar mi restaurante, pero quiero dirigirme a segmentos diferentes de público. Entonces yo podría montar mi restaurante, por ejemplo, para un público ejecutivo, ¿sí? Que son las personas que trabajan en las empresas aledañas donde yo tengo el lote.
para donde planeo construir el restaurante. Pero resulta que es que no solamente hay muchas empresas en el sector, sino que también hay muchas universidades en el sector. Entonces también lo podría plantear como para ofrecer un servicio de almuerzos o de comidas o de, bueno, lo que sea, para estudiantes universitarios. Pero resulta que también por ese sector también hay muchos colegios. Entonces también podría ofrecer mis servicios para un público colegial. Entonces, obviamente hay diferentes características en esos tres tipos de mercado, porque el ejecutivo, pues es gente que ya trabaja, es gente que está ganando ya su plata y que no lo puedo transar con cualquier almuerzo, ¿sí? Tiene que ser un almuerzo que, digamos, yo puedo cobrar más por el almuerzo, pero tiene que ser un almuerzo que esté mejor presentado. Probablemente me va a tocar hacer una inversión más grande en términos de infraestructura, porque tampoco los voy a sentar en cualquier silla y cualquier mesas. Tendré que tener, digamos, varios meseros y bien presentados. Tendré que poner un espacio, pues, como un ambiente de música para poder atraer a este público, hacerlos sentir cómodos, etcétera. ¿Listo? Mientras que el universitario es diferente, porque uno cuando está en la universidad, pues digamos que a uno le interesa es, no le interesa tanto el tema de que el almuerzo esté rico, no, sí, obviamente si está rico, pues es una ganancia, pero mientras uno le den volumen en el almuerzo, pues uno va bien, ¿sí? Porque uno lo que necesita es almorzar y quedar bien para que no le vaya a dar hambre en todo el resto del día. Entonces ahí un almuerzo de corrientazo cabe. Y normalmente los restaurantes de corrientazos pues no tienen como muy buena infraestructura, refiriéndome pues a que no necesariamente tienen que ser bonitos. Y en los colegiales, pues los colegiales, los peladitos de colegio les gusta es la comida rápida. Entonces puedo ofrecer, por ejemplo, comida rápida como perros o hamburguesa o pizza o ese tipo de cosas. También porque no manejan un presupuesto muy alto. ¿Listo? Entonces mire que ahí hay ciertas diferencias entre el tipo de producto que yo puedo ofrecer, las características que puedo montar en el sitio, el tipo de empleados que puedo tener y todo eso que pueden ser importantes de analizar desde estas variables. Entonces mire, las variables que yo voy a analizar para montar mi restaurante y escoger hacia dónde dirijo mi producto son presupuesto, mercado y frecuencia. Presupuesto es con cuánta plata cuentan esas personas, ¿sí? Para pagar el servicio que yo les dé o el alimento que yo les dé. El mercado es cuántas personas dentro del estudio de mercado que hice alrededor de cuántas empresas hay, cuántas universidades y cuántos colegios hay, pues podrían llegar a asistir a mi restaurante. Y la frecuencia es cuántas veces por semana pueden esas personas asistir. Entonces tenemos que dentro del estudio de mercado el público colegial tiene un presupuesto, digamos, de 2.000 pesos. Son 250 personas, 250 niños de colegio los que pueden asistir 5 días a la semana. En el presupuesto universitario tienen un poquito más, tienen 5.000 pesos, son 300 personas y son 300 personas que pueden tener una frecuencia de 3 días por semana. Y en el público ejecutivo, mire, pueden contar con un presupuesto de 20.000 pesos, un mercado de 150 personas y esas 150 personas pueden ir o pueden asistir al restaurante 5 días a la semana. Entonces, mire que allí hay un problema de difícil solución. ¿Por qué? Porque pues uno podría irse o por el que más plata tiene, sí, pero es que el que más plata tiene menos personas. Y entonces en ese caso, bueno, vámonos por el segundo que más plata tiene, listo, tiene 5.000. Son varias personas, o sea, son 300 personas, el doble que el anterior, claro, pero es que tienen menor asistencia por semana. Entonces me voy por el que menos plata tiene. Ah, bueno, listo, tiene más o menos personas y tiene buena asistencia por semana. Claro, pero es que es el que menos plata tiene. Sí, entonces mire que allí las características hacen que yo diga, bueno, se hace difícil porque o me voy por el que tiene más plata, o por el que más frecuencia tiene, o por el que más mercado tiene. Entonces ahí es donde está la dificultad en el problema. ¿Listo? Hasta ahí claras digamos, el panorama o el contexto. ¿Tienen alguna pregunta? Profe, ¿a qué hora eh, la grabación la sube ahorita, profe, al canal de YouTube?
¿Cómo? Que es que te oyó entrecortado. Sí, la grabación la subí ahorita al Sí, canal de sí, YouTube. sí, la idea es que cuando se compile el video los subo. Ah, listo, gracias. Bueno, entonces póngale cuidado. Vamos con el primer paso. Bueno, el primer paso es ordenar las variables a analizar. Entonces, esas variables ya nosotros sabemos que no necesariamente tienen que ser variables numéricas, pero lo importante es que sí sean finitas, es decir, que tengan un fin. Bien, bueno, listo. Entonces voy aquí al segundo paso que son definir las prioridades. Entonces lo que voy a empezar a analizar es desde abajo hacia arriba, o sea, desde el último nivel hacia el nivel del objetivo. ¿En qué consiste esto? Voy a empezar a evaluar cada una de las diferentes alternativas, cómo cumple cada uno de los diferentes criterios. ¿Sí? Pues eso resulta relativamente sencillo, porque si yo digo, por ejemplo, presupuesto, ¿quién es el que más de las tres alternativas, quién es el que más presupuesto tiene? Ah, bueno, estamos hablando del público ejecutivo. Claro, ¿quién es el segundo que menos tiene, el segundo que más tiene? El público universitario, listo. ¿Y quién es el que menos tiene? El colegial. O sea que este, en términos del primer criterio, está mandando la parada. Claro, yo eso lo sé, pero lo que me va a decir el método es en cuánto a nivel porcentual. O sea, lo que me va a decir, yo sé que este tiene 20.000, este tiene 5.000 y este tiene 2.000. Este es preferible toda la vida. Claro, pero lo que me va a decir el método es preferible en cuánto. ¿En qué porcentaje? O sea, ¿en cuánto yo prefiero 20.000 pesos a 5.000 pesos? ¿O 20.000 pesos a 2.000 pesos? ¿O 5.000 a 2.000? ¿Listo? ¿Cuál es el grado de preferencia? Eso es lo que me va a decir el método. Lo mismo con el mercado. Yo sé que este es el que tiene más porque tiene 300. Este es el que tiene menos porque tiene 150 y este es el que tiene medio porque tiene 250. Claro, pero ¿en qué porcentaje es ese 300 con respecto a los 250 o con respecto a los 150? Y en términos de la frecuencia, entonces mire que este tiene la misma frecuencia que el colegial, que son 5 veces por semana. Y este tiene 3 veces por semana. Claro, estos dos tienen la misma frecuencia, pero en ese caso, yo prefiero dentro de esa misma frecuencia que sean más personas con menos plata o que sean menos personas con más plata. Entonces, eso es lo que va a intentar establecer el método. Entonces, luego, después de que yo evalúo las tres alternativas respecto a los tres criterios, entonces ya evalúo lo mismo, pero con respecto a los tres criterios en función de cumplir el objetivo principal. Es decir, para mí es más importante o el presupuesto o el mercado, es decir, el número de personas o la frecuencia en que esas personas visitan mi restaurante para escoger ese mejor cliente. ¿Qué prefiero yo? Que tengan plata, que sean más personas o que me visiten más. Entonces, eso es lo que va a intentar. Sí, por eso va de abajo hacia arriba. Intentar establecer la importancia relativa de cada alternativa respecto al criterio y luego intentar establecer la importancia relativa de cada criterio con respecto al objetivo principal. Eso es lo que va a permitir que el análisis en la jerarquía me permita conocer un resultado. Entonces, para esa calificación o esa importancia relativa, nosotros vamos a utilizar una tabla de comparación por pares. En este caso vamos a utilizar como la misma forma de comparar que teníamos para el árbol de objetivos. La diferencia es que en el árbol de objetivos era un valor binario o asignábamos 1 o 0 dependiendo de cuál de las dos alternativas era más importante. Entonces comparamos las mismas alternativas con respecto a los mismos criterios y hacemos una tabla de comparación. Pero en este caso no vamos a asignar unos y ceros, sino que vamos a asignar de acuerdo a una tabla de juicios verbales. Entonces, estos son los juicios verbales. Lo que yo voy a hacer es empezar a comparar una alternativa de acuerdo al criterio, otra alternativa de acuerdo a otro criterio y otra alternativa de acuerdo a ese mismo criterio. Y lo que voy a hacer es establecer, bueno, ¿cuál es el grado de preferencia, por ejemplo, en cuestión del presupuesto? 20.000 es muy fuertemente, extremadamente preferido que 5.000 o es muy fuertemente preferido. ¿Sí? Es decir,
De 1 a 9, ¿qué tanto prefiero yo esos 20.000 con respecto a 5.000? O de 1 a 9, ¿qué tanto prefiero yo los 20.000 con respecto a los 2.000? ¿Listo? Y así sucesivamente con cada uno de los criterios. En este caso refiriéndome a presupuesto, a mercado y a frecuencia. Entonces vamos a ver la tabla. Entonces vamos a empezar con el primer presupuesto. En el criterio presupuesto voy a comparar las tres alternativas entre sí. Entonces tengo colegial, universitario, ejecutivo contra colegial, universitario, ejecutivo. Mire que en la comparativa por pares relacionada al tema del árbol de objetivos, yo tenía una característica y es que cuando yo comparaba la alternativa con ella misma, la casillita de acá yo la pintaba de rojo, ¿sí? Es decir, no tenía valor. Pero acá no vamos a hacer eso, sino que aquí le vamos a dar el mínimo valor, es decir, es igualmente preferido, ¿sí? ¿Cuál prefiero? ¿Colegial o colegial? Pues cualquiera de las dos porque es la misma, ¿sí? Entonces en este caso le vamos a asignar igualmente preferido. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, yo comparo colegial con colegial, 1. Listo, vamos con la segunda comparación. Universitario con colegial en términos de presupuesto. Yo ya sé que el universitario es 5.000, el colegial es 2.000. Entonces, de acuerdo a esta tabla de juicio verbal, ¿yo qué tanto prefiero 5.000 con respecto a 2.000? La persona que hizo este método dijo 5, es decir, lo ubico aquí. Fuertemente prefiero 5.000 con respecto a 2.000. Entonces lo asigno aquí. Bien, ahora vamos con la tercera comparativa. El ejecutivo respecto al colegial, es decir, 20.000 con respecto a 2.000. ¿Qué tanto prefiero yo 20.000 con respecto a 2.000? Obviamente prefiero más 20.000. Entonces miro aquí, listo, extremadamente o muy fuertemente extremadamente, es decir, quien hizo este método asignó 8. ¿Qué quiere decir eso? Que él prefiere 20.000 muy fuertemente a extremadamente sobre 2.000. ¿Listo? Pues por eso viene y asigna aquí 8. Bien. Como en las tablas de cuadros, o en las tablas o cuadros de comparación por pares, yo tengo comparativas de dos vías. Me refiero a que, mire, aquí tengo una vía donde comparé el universitario con el colegial y tengo una vía donde comparé el ejecutivo con el colegial. Tengo una segunda vía donde estoy comparando nuevamente el colegial con el universitario. Entonces, si yo ya aquí en la primera vía, que es esta, había dicho que mi preferencia era 5 en relación del presupuesto universitario respecto al colegial, pues cuando hago la comparativa inversa, pues lo que hago es colocar el número inverso. En este caso, si aquí califiqué con 5 el grado de preferencia, aquí lo hago con un quinto. Lo mismo en el otro, mire que ejecutivo con colegial asigné 8, lo que quiere decir que colegial con ejecutivo tiene un octavo. ¿Listo? Y seguimos la comparativa. Entonces, mire, sigo acá. Universitario con universitario, 1. Listo. Ahora vamos a comparar el ejecutivo con el universitario. Entonces, ¿qué tanto es importante 20.000 respecto a 5.000? La persona que hizo el método lo ubicó acá, entonces colocó 4. Es decir, moderadamente a fuertemente prefiero 20.000 que 5.000. Bien. Y continúo llenando la tabla. Por ejemplo, en este caso ejecutivo y ejecutivo es 1. Y como aquí coloqué en la comparativa ejecutivo universitario, pues en la comparativa universitario ejecutivo, pues coloco el inverso, que es un cuarto. Colegial ejecutivo, un octavo, porque allá aquí había definido 8. Es decir, aquí debo colocar, si la prioridad la tiene el de la columna, el número es entero. Si la prioridad la tiene el de la fila, el número es inverso, ¿listo? Es 1 sobre lo que haya generado acá.
Pues aparte no ¿Listo? la entendí. Mire, si yo estoy comparando universitario y colegial, el universitario es 5.000, ¿sí o no? Y el colegial es 2.000. La preferencia en este caso me está diciendo que está a favor del universitario. Bien, porque es el que tiene más, ¿no? Pero yo establezco dentro de esta escala qué tanto es preferido. Entonces, la persona que hizo el método le puso 5, lo que quiere decir que si este de aquí es el preferido, el número es entero. ¿Listo? Si yo hubiera hecho la primera comparativa, perdón, cambia el color, si yo hubiera hecho la comparativa desde aquí y veo que la comparativa, este de aquí es el que tiene la prioridad, entonces no vuelvo y busco aquí en la tabla, noto que es 5, listo, pero como el que tiene la prioridad es el de la fila, entonces lo que voy a hacer es un quinto, ¿ya? Es diferente cuando hago la comparativa, la prioridad la tiene el de la columna, el número es entero. Cuando la prioridad la tiene el de la fila, el número es el inverso del entero que tengo en la tabla de juicio verbal. No sé si ahí te quedó claro. Ah, sí, profe, ya le di el sentido, gracias. Listo. Entonces ese es el tema. Bien. Lo importante obviamente es, muchachos, que si ustedes están comparando las alternativas, pues si aquí va 5, aquí vaya un quinto, ¿sí? Porque si ustedes colocan 5 acá, pero acá entonces le dan un sexto o un octavo o un noveno, pues no tiene sentido porque estamos hablando de dos comparaciones, o sea, de dos juicios verbales diferentes. Entonces debe haber coherencia entre lo que ustedes pongan ahí, ¿sí? Si en un lado es entero, en el otro debe ser el inverso. Entonces, eso es lo único como a tener en cuenta allí. Listo. Entonces, ahora, después de hacer esto, entonces mire lo que vamos a hacer. Vamos a hacer el proceso de síntesis. Ese es el paso número 4. ¿En qué consiste el proceso de síntesis? Mire, yo ya tengo aquí los elementos de la comparativa anterior. ¿Sí? Mire que aquí tengo 1, 1, 1, 5, un quinto, 8, un octavo, 4, un cuarto. ¿Listo? Esa es la misma tablita que yo tenía ahí. Entonces lo primero que voy a hacer pues es convertir estas fracciones, las voy a convertir a números enteros. ¿Sí? O a números, pues, a números enteros o como salga. Entonces, en este caso, un quinto sería 1.2, 0.2, perdón. Un octavo, 0.125. Un cuarto, 0.250. Bien, entonces ahí convertí estas fracciones aquí. ¿Por qué le estoy agregando 3 decimales? Ustedes ven acá. Es importante entender que si, digamos, en la fracción que yo hago aquí, si yo hago la división de 1 dividido 9, 1 dividido 8, 7, dependiendo de lo que haya dado, la calculadora, pues, o el cálculo me bota varios decimales, yo coja tantos decimales como alternativas tenga. Por ejemplo, en este caso estoy evaluando 3 alternativas, que son el público colegial, el público universitario o el público ejecutivo. Entonces, por esa razón voy a coger 3 decimales. Si estuviera comparando en el método 4 alternativas, debería coger 4 decimales. Si estuviera comparando 5, 5 decimales y así sucesivamente. Bien, ¿por qué es importante eso de los decimales? Porque, bueno, en este caso, pues en este ejemplo concreto, digamos que los números fueron bastante diferentes entre las comparativas de las alternativas. Pero vamos a poner un ejemplo donde el público ejecutivo tuviera 20.000 pesos para gastar y digamos que el público universitario tuviera 15.000 pesos para gastar. Yo al final, como unidad decisoria, es decir, como la persona que está tomando las decisiones, digo, bueno, pero es que 20.000 a 15.000, pues sabiendo que en el universitario son 300 personas y en el otro son la mitad que son 150, pues a mí la verdad ese tema de los 5.000 pesos me da como igual, o sea, eso es como el mismo presupuesto, porque el hecho de que tengan 20.000 pesos no implica que es que el almuerzo vaya a costar 20.000. Me hago entender, es decir, ellos tienen ese presupuesto y es el presupuesto al que yo podría abogar a la hora de comercializarles un servicio. Pero en este caso, pues si se lo gastan todo o no, pues es como lo mismo a que se gasten los 15.000 o no.
Entonces yo podría, por ejemplo, esa comparativa, calificarla con 1, con igualmente preferido. Entonces en ese caso, quien me va a dar el grado de preferencia estarían los decimales. ¿Listo? Entonces, simplemente para que lo tengan allí en cuenta. Entonces, bueno, después de convertir las fracciones, entonces ahora viene el primer paso. Hay que sumar los valores en cada columna. Entonces sumo este, más este, más este, y eso me da 14. Luego sumo este, más este, y me da 5.2. Y luego lo mismo, este, más este, y me da 1.375. Bien, ahora viene el segundo paso del proceso de síntesis. ¿En qué consiste? En que yo voy a tomar cada uno de estos elementos, ¿sí? Y lo voy a dividir entre este. ¿Para qué hago eso? Para saber en términos porcentuales cuánto equivale 1 en ese 14. Es decir, teniendo en cuenta que este es el 100%, pues en qué porcentaje está el 1. Y luego hago lo mismo con el 5. 5 dividido 14 para saber cuál es el porcentaje de 5 dentro del 14, si es que el 14 es el 100%. Y luego lo mismo, 8 dividido 14. Entonces mire que aquí me dan estos valores. Cuando yo hago 1 dividido 14, obtengo esto. 0.71, 0.071. Es decir, 1 es el 7% de 14. El 7.1% de 14. 5 dividido 14 es el 35.7%. O sea, 5 es el 35.7% de 14. Y 8 dividido 14 me da el 57.1%. Es decir, 8 es el 57.1 de 14. Hago lo mismo con los otros. 0.2 dividido 5.2. Eso me da 0.38. Es decir, este es el 3.8%. Luego este dividido este me da que este es el 1.9%. Y este de aquí dividido este me dice que es el 76.9%. Bien, ahora hago lo mismo. Divido este de aquí entre este de acá. Me da el 9%. Este de aquí entre este de acá. Me da el 18%. Y este de aquí entre este de acá. Me da el 72%. ¿Listo? Entonces, primero, sumé en columnas, luego dividí cada valor de la columna entre su total, ¿bien? Obviamente esto me tiene que dar, si yo sumo estos tres, me tiene que dar 100, 1 pues, porque estoy hablando que esto es el 100%, ¿no? 1 o un valor cercano a 1, dependiendo de cuántos decimales haya cogido y tal, y los procesos de aproximación y tal. Entonces lo mismo con los otros. Esto también me tiene que dar 1 y esto también me tiene que dar 1. ¿Listo? Ahora viene el paso 3, que es calcular el promedio de los elementos en cada fila. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar esto y los vamos a sumar así. Estos 3, luego estos 3 los sumamos y estos 3. Perdón que se me fue la última para el lado que no era, ¿sí? Son estos 3 y estos 3. ¿Bien? Entonces, mire, cuando yo sumo estos 3 me da este valor, 0.2. Hablando de la suma de este. Cuando sumo estos 3 de acá, me va a dar 0.73. Y cuando sumo estos 3 de acá, me va a dar 2.67. ¿Listo? Luego, ¿qué hago? Añadir nuevamente, hacer el promedio, encontrar el promedio, es decir, este de aquí lo divido en este de acá y me da 0.067. Luego divido este entre el resultado, 0.24, y luego divido este entre el resultado que es 3, me da 0.68. ¿Listo? Conclusión de esta parte. Después de haber obtenido pues la comparación por pares y todo eso y haber hecho el proceso de síntesis de sumar, dividir, luego sumar en fila y volver a dividir, encuentro que de acuerdo al criterio presupuesto, ¿sí? El colegial
tiene un 6.7% de nivel de importancia. El universitario tiene un 24.3% y el ejecutivo tiene un 68.9%. Mire, aquí hay algo interesante. Nosotros de entrada sabíamos ya que el presupuesto principal lo iba a tener el ejecutivo, pero aquí hay que tener en cuenta algo. Yo sabía que este iba a tener más porque era el que tenía 20.000, este el que iba a tener más o menos porque era el que tenía, que estaba en la mitad con 5.000, y este que tenía 2.000 pues iba a ser el menor. Pero hasta aquí, ¿qué nos ha dicho el método? No nos ha dicho lo que ya sabemos, bueno, o además de decirnos lo que ya sabemos, que es que este importa más porque es el que tiene más, me está diciendo el grado de importancia en la comparativa con respecto a los otros. Es decir, el ejecutivo con respecto a los otros me importa un 68%, el universitario me importa un 24% y el colegial un 6%. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que sigue a partir de acá? Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero ahora con los otros criterios. Entonces vamos a hacer la comparativa nuevamente con mercado, o sea, esta misma tabla de juicio verbal, la comparativa con mercado y esta misma tabla con frecuencia. Entonces, pues obviamente vamos a saltar los pasos del proceso de síntesis y tal, pero ya ustedes saben cómo se hace. Entonces, presupuesto, mire lo que dio, 0.67 el colegial, 0.243 el universitario, 0.689 el ejecutivo. Listo, vamos a ver el mercado. Recuerden que en el mercado este tenía 150 personas, 300 personas y 250 personas. Entonces mire lo que va a suceder ahí. Mire el grado de importancia. Este que es el que más tiene un 77.8%. Mire que la mitad, es decir, 150 personas, que son la mitad del universitario, tiene un 7%. ¿Sí? Entonces mire que la relación allí no es como lógica, ¿sí me hago entender? Porque mire que en el presupuesto, este es la cuarta parte de este, ¿sí? Este universitario es la cuarta parte de este, y mire los grados de importancia, estamos hablando que el grado de importancia es la tercera parte de este, mientras que en el mercado, mire que aquí sí, a pesar de que este aquí es la mitad de este, mire que este es muy bajito con respecto al porcentaje de importancia de este. Entonces, ¿qué puede entender uno ahí? Que si uno ve la persona que está haciendo este método, ¿sí? Analizando los datos, realmente no le importa tanto el presupuesto, o sea, cuánto la gente vaya a gastar, sino el volumen que yo vaya a vender, el volumen de almuerzos o de comidas que yo vaya a vender en mi restaurante. Mire, nuevamente aquí, colegial tiene 250, mire que estamos hablando que es, o sea, tiene 100 más que este, y mire que es el doble de este, pero no le llega ni siquiera pues a los talones o a la mitad a este. Entonces mire que hay un tema de importancia interesante. A la persona o a la unidad decisoria, al quien va a montar el restaurante, le interesa es vender volumen. Ahora vamos a ver con respecto a la frecuencia. Después de haber hecho el proceso de síntesis, de comparación por pares y luego el proceso de síntesis, encuentro que, recuerden que es el colegial y el ejecutivo tenían 5 días por semana, el universitario 3 días por semana. Mire, si yo tengo el mismo grado de frecuencia y aquí tengo mucho más presupuesto, pero muchísimo más, 10 veces más que el colegial, mire la relación aquí, el 48% sobre el 40%, hablando que son la misma, pues uno diría, bueno, si son la misma, pues deberían tener lo mismo. No, no necesariamente. ¿Por qué? Porque ya vimos por el anterior resultado del mercado, dentro del análisis, que este personaje está buscando es vender volumen. Entonces, ¿qué hace que este haya sacado el 48%? Pues que este tiene 250 personas, es decir, 100 más que este. ¿Listo? Y mire que este sacó el 11%, o sea, bastante alejado de los otros dos. Entonces, bueno, en términos generales ya tengo eso. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Ya hallé el grado de importancia de las alternativas respecto a los criterios. Ahora voy a hallar el grado de importancia de los criterios
respecto al objetivo principal. Entonces, hago la comparativa entre presupuesto, mercado y frecuencia respecto a cuál de esos tres me importa más para cumplir el objetivo principal. Entonces, vuelvo y hago la comparativa. Entonces, nuevamente, presupuesto con presupuesto, mercado con presupuesto y frecuencia con presupuesto. Nuevamente en la escala verbal, y hago lo mismo. Hago el mismo proceso de síntesis de convertir esto de fracciones a los números. Luego hago suma en columnas, luego hago división de cada uno de los elementos de la columna en el resultado, luego hago suma en filas y la división entre este número dividido el resultado y al final me da el grado de prioridades. Entonces, mire, tengo que la prioridad del presupuesto es el 7%, la del mercado es del 65% y la frecuencia es del 27%. Entonces, en general, tengo todo esto, estos valores. Ahora viene el cálculo final. El cálculo final o la sumatoria final es lo que me permite conocer cuál es la alternativa seleccionada o la opción seleccionada. Es decir, ¿qué tengo que hacer yo? Desde el objetivo principal, yo tengo que encontrar todas las vías para llegar a cada una de las diferentes alternativas. ¿Sí? Me explico mejor. Desde el objetivo principal, yo voy a pasar primero por aquí hasta llegar a presupuesto y este valor lo voy a multiplicar por este de acá para llegar a colegial. Entonces, mírenlo aquí, 0.072, mírenlo aquí está, lo multiplico por 0.067, mírenlo aquí está. Y a eso le voy a sumar la segunda vía que es a través del criterio mercado, es decir, de aquí vengo por acá, ¿sí? Y llego aquí. Entonces voy a tomar este valor de acá y lo voy a multiplicar por este de acá. Entonces, al primer resultado le voy a sumar 0.658, que es este de aquí, multiplicado por 0.143, que es este de acá. Y por último, la tercera vía. Entonces, ¿cuál es la tercera vía desde el objetivo para llegar a colegial? Vengo acá, este valor, ¿sí? Y lo multiplico por este valor. Es 0.27 por 0.48. Entonces resuelvo aquí, resuelvo acá y sumo los tres valores y obtengo este valor que es el grado de importancia de la alternativa respecto al objetivo principal. Y hago lo mismo con las otras. En el caso del universitario, entonces, ¿cuáles son las tres vías que se toma desde el objetivo principal al universitario? Esta vía perdón un momentico, ahí se me movió, por esta vía. Esa es una. Entonces, 0.72 por 0.24, que es este. Ahora, segunda vía, 0.658 por 0.778. Miren, aquí está. Tercera vía, 0.27 por 0.115. Miren, ahí está. Resuelvo, lo sumo y aquí tengo el segundo. Y finalmente, ¿cuáles son las tres vías de la frecuencia? 0.072 por 0.689. Mírenlos, aquí está. Segunda vía, 0.658 por 0.079. Mírenlo, ahí está. Tercera, 0.270 por 0.45. Mírenlo, ahí está. Resuelvo y sumo y tal. Entonces, mire, ¿qué me dice el método acá? Que la alternativa, ¿sí? Según el método AHP aplicado, ¿cuál es la mejor alternativa? Es la universitaria con el 56%. ¿Listo? ¿Por qué era el universitario? Pues porque a mí me interesaba vender más volumen y era el que tenía más volumen de gente, a pesar de que era el que tenía menor frecuencia por semana, es decir, de los días de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, que son 5, pueden ir 3. Listo. ¿Qué hago entonces mientras tanto con los otros 2 días? Bueno, pero es que mire que cuando hablamos de que el colegial tiene un 22.9% y el ejecutivo tiene un 21.1%,
son casi la mitad del que quedó. Entonces, algo bueno debieron haber tenido. Pues como conclusión, yo puedo decir, listo, ¿en qué era bueno el colegial? El colegial tenía bastante gente y bastante asistencia por semana. Entonces, mire, como a este hay 3 días que no pueden asistir, entonces voy a hacer, por ejemplo, un menú de comida rápida el día miércoles, por ejemplo, enfocándome al servicio, a prestar un servicio al colegial. Y, por ejemplo, el día viernes puedo hacer un menú ejecutivo, que es el otro día, para suplir la necesidad del otro día, que es un menú ejecutivo que tenga postre, que esté mejor organizadito, voy a colocar digamos, musiquita ese día, lo que sea. Les voy a ofrecer para este, que sea más carito y para poder acceder al presupuesto, que era la característica buena que tenía este. ¿Listo? Entonces, mire que ahí la conclusión me llevó a identificar cuál es la mejor alternativa, pero también identificar qué tenía de bueno este y qué tenía de bueno este y que se los puedo incluir a este servicio. ¿Listo? Muchachos, preguntas sobre la aplicación del método. Bueno, igual aquí les va a quedar pues el video subido allí. Una última cosa que les quería mencionar es que cuando ustedes vayan a buscar dentro de o sea, cómo armar, digamos, la estructura jerárquica, pues aquí va a estar, digamos, la alternativa de Winston, aquí va a estar la alternativa de Juan y aquí va a estar la alternativa de Oscar, por decir algo. Cuando ustedes vayan a buscar estos criterios, ¿listo? Traten de buscar criterios que sean comunes a las 3 opciones. ¿Sí? Es decir, que todas las 3 opciones los presenten en mayor o en menor cuantía, no importa, porque pues precisamente eso es lo que se va a comparar con la escala de juicio verbal, pero que tengan las alternativas, ¿sí? Que todas la tengan. ¿En qué se pueden basar para generar esos criterios? Mire que nosotros habíamos visto previamente, cuando estábamos hablando acerca de los atributos, de la identificación de los atributos, mire que por acá nosotros teníamos una característica cuando estábamos explicando la familia de las metas y objetivos. ¿Listo? Mire que aquí la definición nos decía, fines o requerimientos escalares que se procuran alcanzar, plantean lo que el diseño será en vez de lo que en lo que debe hacer, se presentan para ser medios de alguna manera y ojo con esto, mire, ayudan a elegir entre configuraciones de diseño alternativas. ¿Qué significa este pedacito? Que las metas y objetivos pueden ser los criterios que ustedes utilicen aquí para comparar las diferentes alternativas. Entonces ustedes ya tienen un terreno ganado ahí porque como ustedes ya hicieron el árbol de objetivos y ya saben cuál es el grado de importancia de unos criterios sobre otros, pues levanten los 4 criterios más importantes y eso les pueden servir como criterios comparativos de las alternativas. ¿Listo? Entonces, si digamos dentro de el listado de objetivos que ustedes levantaron, ya se dieron cuenta que digamos los criterios comparativos eran que fuera económico, que fuera fácil de armar, que fuera fácil de transportar y que sea resistente, pues cómo se comportan las 3 alternativas frente a cada uno de esos criterios y luego cuál de estos 4 criterios es más importante en el cumplimiento del objetivo. Y hacen los cálculos de las tablas, los procesos de síntesis y al final les va a sugerir la alternativa. ¿Listo? Este paso de aquí, al final, ¿qué es lo que me tienen que entregar? Bueno, primero, pues obviamente este grafiquito que hay acá, o sea, digamos que estas tablas y todo esto lo pueden hacer en lápiz o en una tabla Excel, lo que sea. Digamos que esta parte no me la van a mostrar. Es importante obviamente que la hagan porque el resultado depende de esto. Pero digamos que en la presentación, en la diapositiva que me vayan a entregar, incluyan esto que hay aquí. O sea, yo con esto ya me doy cuenta si, con estos valores aquí, yo me doy cuenta si ya el método les quedó bien o les quedó mal. ¿Listo? Y en su momento, pues si les llegara a quedar algo malo, entonces les pediré, bueno, muéstreme las tablas de comparación por pares, cómo las hicieron o cómo hicieron el proceso de síntesis o tal. Entonces, al final,
hagan una diapositiva así como esta, donde estén las alternativas de cada uno, los diferentes criterios que van a hacer. Como mínimo por criterios, escojan tres como mínimo. Si ustedes le quieren meter más, pues le pueden meter más, los que ustedes quieran. Pero como mínimo 3 criterios, ¿listo? Menos de 3 criterios no, en comparativos. Y me entregan esta tablita así y la sumatoria final, ¿sí? Y lo otro es la conclusión del método, es decir, bueno, ganó esta alternativa, ¿por qué ganó? ¿Listo? Pero también que me ayuden a identificar por qué las otras dos alternativas o en qué las dos alternativas que están siendo comparadas también, en qué eran buenas, ¿sí? ¿Cuáles eran esas características? ¿A manera de qué? De poder evolucionar la propuesta final, ¿sí? Digamos que la propuesta que resultó seleccionada fue la de Oscar. Listo. Bueno, ¿en qué se destacaba la propuesta de Winston y en qué se destacaba la propuesta de Juan para poder integrar esas características y evolucionar la propuesta? ¿Listo? Entonces eso es lo que hay que hacer. Muchachos, ronda de preguntas finales. ¿Qué no les quedó claro? Entonces, bueno, pilas pues, quedo atento porque yo sé que de pronto aquí les pudo haber quedado claro, pero ya cuando se vayan a enfrentar, pues digamos, como hacer el proceso y tal, ya puede ser que surjan las inquietudes. Entonces voy a estar pendiente del correo electrónico para ver si me pueden contactar por ahí, ya sea por el correo o por el chat de Google, del mismo correo. Y si es cuestión de que cuadremos una reunioncita, pues como para poder resolver esas inquietudes, con mucho gusto. Es cuestión de que nos pongamos de acuerdo. Sí sería obviamente por la noche, no sé, yo no tengo problema si ustedes ya terminan clase, porque entiendo que en el transcurso de la semana tienen otras clases hasta las 8:30, de pronto 9, bueno, no sé cómo sea el horario. Pero si es después de las 8:30, yo no tengo ningún problema en que nos conectemos media horita, 20 minuticos, ¿sí? Como para explicarles el tema de la duda que tengan y listo. Lo cuadramos, cuestión de que lo cuadremos allí. Bien. Pues Profe, bueno, muchachos. Ajá, cuénteme. no, nada, de que el lunes hasta qué hora se puede entregar. No, tómense el resto del día, o sea, hasta las 12 de la noche si se puede, o sea, si quieren, pues, mejor dicho, irse hasta la última hora, lo pueden hacer. O sea, yo la idea es que voy a revisar eso el martes en la mañana. Ah, listo, listo, profe. Listo, ¿Listo? gracias. Sí, no hay Listo, problema. De hecho, si en el fin de semana tienen inquietudes, pues voy a tratar de estar pendiente ahí en el chat, pues, y en el correo, si que tengan las inquietudes y tal. Si el fin de semana las tienen, me pueden preguntar, no hay problema. Bueno, muchachos, dejemos hasta allí. Feliz noche, pues, y bueno, cualquier cosa ya saben, quedo atento. Listo, profe, listo, profe. gracias. Feliz noche, Buenas compañero. noches. Vale, vale, que estén bien. Gracias.